Vamos a hacer una votación y vamos a hacer lo que decida la mayoría, como siempre. La asamblea decidió por amplia mayoría entregarse. Era un final insoportable para Soto, porque desobedeció la decisión de la mayoría y decidió partir a Chile con un grupo de compañeros. A los 400 trabajadores reunidos en la Anita que se entregaron, se los trató peor que al ganado que va camino al matadero. Primero, fueron despojados de sus pocos bienes materiales por los defensores de la propiedad privada. Alianzas de casamiento, dinero, cheques de sueldos, relojes, cadenitas de oro, monturas y hasta los abrigos y mantas. El botín fue repartido entre la tropa siguiendo el orden jerárquico. El oro y el dinero para los oficiales, el resto para la tropa. Luego, debieron pasar por estrechos corrales donde fueron golpeados a gusto por la soldadesca y finalmente fueron rapados con las máquinas de esquila y encerrados en los galpones de la estancia. Otros, aquellos que se los encontró con ropa de estancieros, fueron desnudados y atados a los alambrados. Amanecieron muertos de frío. El resto fue despertado violentamente y obligado a formar en dos largas columnas. Varela en persona, acompañado de los estancieros y miembros de la Liga Patriótica, identificaban a los delegados de estancia, a los sospechosos, a los no simpáticos o no del todo complacientes, a los que se les debía más de 3 meses de sueldo. Todos ellos cayeron bajo las balas del Regimiento 10 de Caballería, comandado por Héctor Benigno Varela, quien previamente les hizo cavar a cada uno su propia tumba. En total, fueron salvajemente fusilados en todo el territorio de Santa Cruz unos 1.500 trabajadores. Para los rebeldes de la Patagonia, aquellos que solo querían ser tratados dignamente, no hubo ley, solo hubo muerte. Su verdugo, en cambio, recibiría los más grandes honores. Lejos de avergonzarse por la masacre de trabajadores o de pretender ocultarla, el poder convertiría al coronel Varela en uno de sus héroes y le prepararía un recibimiento triunfal. Como ustedes saben, hoy estamos reunidos para condecorar a un hombre cuya labor fue ejercer sin pudor la autoridad para doblegar a los rebeldes y desbaratar así a una organización cuyo plan era la alteración del orden en todo el país. Señores, el teniente coronel Héctor Benigno Varela. En agradecimiento y por orden del excelentísimo señor presidente de la Nación, nombro al teniente coronel Varela director de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo. El teniente coronel Varela sería condecorado en Buenos Aires por las autoridades nacionales. En cambio, para algunos de sus hombres en Santa Cruz no habrá homenaje alguno, más bien el desprecio de la gente común, como este grupo de mujeres del prostíbulo La Catalana que los esperaban para darles una clase de dignidad. ¿Qué hacen ustedes por acá? Nos dijeron que hay chicas. Acá están, ¿no las ves? Chicas que sepan hacer favores, digo, chicas, ¿ves? Chicas. Acá favores no se le hacen a nadie, y menos a ustedes. Buenas noches. Ninguna buena noche. ¿Qué hacen ustedes acá? Estamos buscando compañía. Ninguna compañía. ¿Por qué los dejaste entrar? Tenemos esto. Y esto. Se ve que hicieron bien los deberes, ¿no es cierto, con su jefecito? Lástima que nosotros trabajamos con hombres, no con asesinos de trabajadores. ¡Váyanse! ¿Cuándo una puta dice que no acá? Desde que se me da la gana. Vayan con sus amiguitas de gorro y de bota. Seguro que la van a pasar mejor. ¡Asesinos de trabajadores! ¡Andá que buscar tus amiguitas de gorro y bota! ¡Mierda! ¡Váyanse, hijos de puta! ¡Asesinos de trabajadores! Todo el honor que no tuvieron los hombres del ejército lo tuvieron estas valientes mujeres.
De todas maneras no le salió gratis, ¿no? Las chicas estuvieron detenidas y al poco tiempo fueron liberadas por falta de mérito. Exactamente. Hace bastante tiempo que el historiador Osvaldo Bayer viene luchando para levantar un monumento a la memoria de estas chicas. De la misma manera que ya se consiguió un monumento para el valiente gaucho Facón Grande, ¿no? Efectivamente, y que se le dio el nombre en la importante calle de Río Gallegos a Antonio Soto, que tiene también un lindo monumento en su pueblo natal en Galicia. Así todo, a Varela le fue mucho mejor. Sí, pero no por mucho tiempo, ¿no? Cerrando la secuencia de un modo coherente, fueron 4 los tiros con los que Wilkens vengó a sus compañeros asesinados en el sur. Enseguida, este anarquista alemán fue encerrado en la cárcel de Caseros. Allí, sería asesinado por un integrante de la Liga Patriótica que entró a su celda disfrazado de guardiacárcel. El gobierno de Irigoyen, el primero elegido bajo la ley Sáenz Peña, llegará a su fin envuelto en contradicciones. Las mejoras sociales y una firme postura de neutralidad en las relaciones internacionales van a verse opacadas por los cruentos episodios de represión obrera. Su decisión de hacer intervenir al ejército en los conflictos con los trabajadores traerá consecuencias insospechadas para la Argentina. Y será el mismo Irigoyen uno de los primeros en pagar el alto precio de este error. En marzo de 1922, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical designa la fórmula presidencial para las elecciones, que estaba compuesta por Marcelo T. de Alvear y Elpidio González. Irigoyen decía que Alvear iba a convocar a los ricos y que Elpidio González a los políticos de comité. Igual Alvear, muy radical que digamos, no parecía, ¿no? No, era de prosapia oligárquica, era descendiente directo de Carlos María de Alvear, pero fue un revolucionario en los años 90 con la Revolución del Parque. Después estuvo entre los primeros diputados radicales electos en 1912, después la ley Sáenz Peña, y tuvo una labor parlamentaria bastante buena. Y le gana las elecciones a los conservadores por paliza, ¿no? 460.000 votos contra un poco más de 200.000. Claro, así es. Pero a poco de llegar al poder va a asumir posturas conservadoras. Va a convocar al gabinete a gente del círculo del poder, de las familias tradicionales. Y en 1924 se va a enfrentar con Irigoyen creando la Unión Cívica Radical Antipersonalista, que significaba de alguna manera 2 estilos, ¿no? Que tenían que ver con modalidades metodológicas, pero también con diferente origen social. Durante los años de Alvear, el ejército adquirió un notable protagonismo y 2 personajes llamados a tener un lamentable papel en la historia argentina se iban posicionando y ascendiendo en su carrera hacia el poder. El ministro de Guerra, Agustín P. Justo, logró que el presidente elevara los gastos militares de un 12 al 20% del presupuesto nacional. El otro personaje era José Félix Uriburu, quien dirigía la Inspección General del Ejército. Es por esos días que se produce una de las más claras manifestaciones de la amenaza golpista. En un acto por los 100 años de la batalla de Ayacucho, en Lima, el escritor argentino Leopoldo Lugones pronuncia su famoso discurso La hora de la espada. Ha sonado otra vez la hora de la espada. Así como esta hizo lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora, la independencia, hará el orden necesario, implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado, fatalmente derivada, porque esa es su consecuencia natural, hacia la demagogia y el socialismo. El sistema constitucional está caduco. El ejército es la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta ante la disolución demagógica.
Con Alvear vuelve al poder uno de los sectores del liberalismo conservador argentino, ¿no? Sí, los mal llamados liberales argentinos, que en realidad eran conservadores. Ya por aquel entonces pensaban que la educación y la salud eran gastos y no inversión social a largo plazo. De hecho, Alvear recorta el gasto público. Es curioso que siempre los que más hablan de recortar el gasto público piensan en educación o en salud antes que en recortar en presupuesto militar o los subsidios a empresas privadas, ¿no? Sí, tal cual. Con esa filosofía los alvearistas echan empleados públicos y frenan la importante inversión educativa que había comenzado Irigoyen. Ahora, si tuviéramos que destacar algo de la gestión de Alvear, ¿qué sería? Probablemente su política petrolera. Recordemos que uno de los últimos decretos firmados por Irigoyen fue la creación de YPF, la primera empresa petrolera estatal del mundo. De alguna manera, Alvear continúa esa política nombrando al frente de YPF a Enrique Mosconi, que va a llevar a la empresa a los más altos niveles mundiales.